Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a explorar un continente misterioso, uno que todos visitamos con regularidad, el mundo del sueño y los sueños. Te contaré qué ocurre cuando dormimos, qué ocurre en nuestro cerebro, en el resto de nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Exploraremos el concepto de conciencia y estados intermedios, como el sueño lúcido o el sonambulismo. Hablaré de los sueños desde diversas perspectivas, incluyendo neurobiología, psiquiatría, psicología y cultura. Como parte de la experiencia humana, los sueños han adquirido diferentes significados a lo largo de la historia y en las artes. Te contaré cómo la humanidad ha abordado el sueño y los sueños. El estudio científico del sueño y de su biología es todavía relativamente reciente. Antes de eso había una gran cantidad de hipótesis, creencias y mitos en torno al sueño. Tenemos muchas cosas que explorar esta noche, y es aún mejor porque esta historia también está pensada para ayudarte a dormir si así lo quieres. Pero antes de adentrarnos en la historia, quisiera agradecer todos los comentarios tan positivos que han recibido nuestras historias. El interactuar con el canal ayuda a promocionarlo, lo cual nos permitirá continuar creciendo y haciendo el canal viable. Con la ayuda de todos ustedes esto será posible. Les recuerdo que nuestras historias pueden escucharse en muchas plataformas, como YouTube, Spotify, Apple Podcast, eBooks, Podimo y muchas más. También hemos leído sus comentarios pidiéndonos episodios más frecuentes. Por ahora no nos es posible hacerlos más seguidos porque también producimos un canal en inglés en donde cuento estas historias. Tal vez algunos de ustedes quisieran escucharlas y así tendrían historias más frecuentes, aunque serían en inglés. El canal se llama Lights Out Library y también está en todas las plataformas que antes mencioné. Mil gracias. Y ahora, antes de adentrarnos en la historia, tomemos un momento juntos para prepararnos para el camino que tenemos por delante. Si así lo deseas, cierra tus ojos suavemente y deja que tus preocupaciones diarias se alejen. Busca una posición que te resulte natural y cómoda. Quizás haz pequeños ajustes hasta que estés perfectamente cómodo. Ahora inhala profunda y nutritivamente y al exhalar hazlo suavemente. Observa cómo responde tu cuerpo. Siente el calor que fluye desde tu cuello hasta los hombros, derritiendo cualquier tensión. Deja que tus músculos faciales se suavicen, tu mandíbula se relaje, tus dedos se abran de forma natural y tus piernas estén completamente relajadas. Mientras te acomodas en este estado de paz, mi voz será tu compañera durante esta exploración. Y ahora comencemos. Puede que no estés durmiendo mientras escuchas esto, pero estás en un ciclo que inevitablemente evolucionará hacia una fase de sueño más adelante, quizás en minutos, quizás en varias horas.
Aunque este ciclo se interrumpe para muchos de nosotros, o aunque a menudo tengas problemas para dormir, a muchas personas les cuesta trabajo encontrar sueño durante las horas que deberían dedicarle. Puede ser ocasional, debido a preocupaciones o estímulos externos que les mantiene alerta, o puede ser crónico, fisiológico o por razones psicológicas. Pero por muy difícil que sea, al final encontrarás sueño y descansarás tarde o temprano. Sin pensarlo, te dejarás llevar por un estado de somnolencia y pasarás de la vigilia al sueño. El inicio del sueño ocurre cuando algunas de las células de nuestro cerebro, algunas neuronas que están en silencio cuando estamos despiertos, se activan. Liberan neurotransmisores específicos que son compuestos químicos, mensajeros químicos que transmiten mensajes entre las células de nuestro sistema nervioso y otras células de nuestro cuerpo. Se han identificado más de 200 neurotransmisores diferentes. Puede que haya más. Todos ellos tienen un papel en los procesos que nos mantienen vivos, nos dan control sobre nuestro cuerpo y también gestionan nuestras transiciones de estar despierto a dormir. A pesar de la alteración de nuestra conciencia cuando dormimos, nuestros cuerpos siguen funcionando. Respiramos, nuestro corazón late y ocurren muchas cosas dentro de nosotros de las que hablaremos más adelante. Primero, echemos un vistazo a los distintos estados o fases que experimentamos al quedarnos dormidos, ya sea una siesta o una noche de sueño. Podemos sentir que se ha accionado un interruptor y cuando despertamos, el tiempo ha pasado como en un instante, pero en realidad han pasado muchas cosas. Primero, tras el inicio del sueño, caemos en un estado llamado sueño de transición o sueño sin movimientos oculares rápidos, no REM, porque más adelante veremos que tras el sueño de transición o ligero, viene otra fase llamada movimiento ocular rápido o fase REM, cuando nuestros ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Es posible rastrear lo que ocurre en el cerebro mediante electroencefalografía, electrodos colocados en la cabeza de alguien para registrar la actividad eléctrica cerebral. Este método obviamente no ofrece una comprensión detallada ni una visión clara de lo que ocurre en el cerebro. Se trata simplemente de medir señales producidas por su actividad. La electroencefalografía o EEG muestra muy claramente las diferentes etapas por las que pasa el durmiente. La actividad da diferentes ondas y diferentes longitudes de onda. En la primera etapa del sueño tranquilo, que constituye una fase de transición, una especie de vigilia relajada, las ondas registradas mediante un EEG cambian, reflejando el paso de un estado de conciencia a otro. Sin embargo, todavía es fácil salir de esta fase de transición si aparece un estímulo externo, como un ruido, o incluso, en ocasiones, sin que exista ningún estímulo.
Tal vez hayan experimentado una contracción repentina de los músculos de una extremidad que los hace sobresaltarse y despertarse brevemente. Esto se conoce como sacudida o espasmo hípnico y es un fenómeno bastante común y totalmente involuntario. Esta sacudida nos saca de esta primera fase, pero, por lo general, va seguida de un rápido retorno al inicio del sueño. La primera etapa del sueño ligero es bastante corta, unos pocos minutos cuando mucho, porque evoluciona hacia la segunda fase del sueño. Sabemos que es la segunda fase porque las ondas del EEG cambian de nuevo. Ahora tiende a mostrar breves ráfagas características de actividad neuronal. Estos se llaman usos del sueño y alternan con ondas largas llamadas complejo K. En este momento, el significado de estas señales es en gran medida desconocido. Se han encontrado los orígenes dentro del cerebro, pero su función sigue siendo un misterio. Esto ilustra cuánto aún no sabemos sobre el cerebro humano. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas gracias a métodos como el EEG y la imagen médica. El cerebro ha sido cartografiado y examinado desde múltiples ángulos. Su bioquímica se entiende mucho mejor, pero quedan muchas preguntas sobre por qué funciona como lo hace y las relaciones entre las señales que se miden en el cerebro y nuestros estados de conciencia o nuestro control sobre nuestro cuerpo. La segunda etapa del sueño tranquilo se conoce a veces como sueño ligero, porque la persona dormida todavía puede despertarse con facilidad. Se mantiene cierto grado de alerta por si ocurre algo a su alrededor. Este estado de alerta, así como las señales del EEG asociadas con la segunda etapa, vuelven a cambiar cuando la persona entra en la tercera etapa o sueño profundo. También se conoce como sueño de ondas lentas, porque la actividad registrada por el EEG muestra ondas lentas, sincronizadas y de amplitud relativamente alta. Ciertas regiones del cerebro que están activas cuando estamos despiertos y que continúan funcionando durante las etapas anteriores pueden comenzar por fin a descansar, o al menos eso es lo que sugiere su actividad eléctrica. Algunos estudios sobre la privación del sueño en seres humanos indican que la función principal del sueño profundo podría ser permitir que el cerebro se recupere de su actividad constante y también consolidar la memoria. La memoria es un tema completamente distinto del que quizá les hable en otra historia. Pero como probablemente saben, olvidamos gran parte de lo que hacemos. Hay muchos recuerdos a los que puede resultar difícil acceder cuando queremos, pero ahí siguen y que con el tiempo podemos volver a recordar. Estos recuerdos sí han sido almacenados. Sin embargo, también existen muchos recuerdos potenciales que nuestro cerebro decide descartar porque no los considera lo bastante importantes o dignos de conservar.
y esos desaparecen para siempre. Esto incluye cosas que hicieron ayer o hace 2 días. Tal vez tengan la impresión de que pueden recordar su día con bastante precisión, y quizás sea así, pero aún así ya se han perdido muchos detalles. Después de varias noches desaparecerán todavía aún más, y probablemente esto ocurra por alguna razón. Como seres vivos necesitamos organizar y de alguna manera clasificar nuestros recuerdos de acuerdo a su importancia o por categoría. Eliminar aquellos que no son especialmente relevantes puede ser útil para que funcionemos. Este proceso no es totalmente independiente de nuestra voluntad. Si decides recordar un detalle y haces un esfuerzo consciente por recordarlo, es mucho más probable que lo recuerdes. La gran mayoría de esos recuerdos que se borran son tareas rutinarias. Por ejemplo, probablemente te preparaste té o café o te cepillaste los dientes miles de veces en tu vida. Si lo intentas, ciertamente recordarás varias ocasiones de esto, pero no todas, porque ya no existen. El sueño profundo también influye en otras funciones, entre ellas una mayor secreción de la hormona del crecimiento. Esta hormona desempeña un papel importante durante la infancia y la adolescencia, ya que estimula el desarrollo del cuerpo humano, pero seguimos produciéndola durante toda nuestra vida. Favorece la reproducción y la regeneración de las células. La producción de la hormona del crecimiento alcanza su punto máximo durante la tercera etapa, es decir, durante el sueño profundo. Como pueden ver, varios aspectos de esta fase están relacionados con la restauración del cuerpo y, más allá de ello, con la estructura y el funcionamiento de nuestra mente consciente cuando estamos despiertos. La tercera etapa se considera la fase más profunda del sueño, según lo alejada que se encuentre del estado de vigilia en cuanto a la sensibilidad a los estímulos externos. Históricamente se distinguía entre una tercera y una cuarta etapa. La cuarta correspondía al sueño profundo y la tercera era la transición hacia él. Sin embargo, en la actualidad, ambas suelen combinarse en una sola etapa, porque sus registros mediante EEG son muy similares, pero el ciclo del sueño todavía no ha terminado. Después de pasar por las distintas etapas del sueño tranquilo o sueño sin movimientos oculares, sueño no REM, la persona dormida entra en una fase muy diferente: el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, también conocido como sueño paradójico. La secuencia completa de las etapas del sueño tranquilo y el sueño paradójico no abarca toda una noche de sueño. Su duración varía, pero en promedio, el ciclo completo, las 3 etapas del sueño tranquilo y el sueño paradójico, dura alrededor de 90 minutos. Por lo tanto, durante una noche entera de sueño, se producen entre 3 y 6 de estos ciclos. A menudo no los recordamos. Es común despertarnos brevemente entre estos ciclos,
Quizá estés acostumbrado a despertarte, cambiar de posición y volver a dormir durante la noche. Lo más probable es que estos despertares ocurran cuando sales del sueño paradójico y reinicias otro ciclo, cuando vuelves a dormir. También puede que hayas notado que esos momentos en los que te despiertas brevemente son momentos en los que te das cuenta de que acabas de tener un sueño. Esto no es sorprendente porque durante el sueño paradójico, cuando nuestros ojos se mueven rápidamente fuera de nuestro control, no nos damos cuenta. Este es el momento en el que los sueños son más vívidos y evidentes. Te contaré más tarde sobre los sueños. Por ahora echemos un vistazo a qué es el sueño paradójico. Como mencioné, esta fase también se llama movimiento ocular rápido o sueño REM, porque fue su característica más evidente cuando se descubrió en los años 50. Pero sus efectos se extienden al resto del cuerpo y al cerebro. Una vez más, la abundancia o ausencia de ciertos neurotransmisores cambia durante esta fase. Una de las características del sueño paradójico es la abundancia de acetilcolina en el cerebro, uno de estos neurotransmisores. La transición al sueño REM produce cambios muy físicos muy marcados. El cuerpo, desde el inicio del ciclo del sueño, mantiene condiciones muy estables de temperatura, respiración y circulación sanguínea. Todos estos son estables. En REM aparecen grandes fluctuaciones en estas funciones. El ritmo de la respiración puede variar, el corazón puede acelerarse y la temperatura corporal puede subir o disminuir hasta niveles cercanos al despertar. El sueño REM restaura algunas funciones del estado de vigilia, pero seguimos durmiendo y no podemos notarlo. Por otro lado, el tono muscular disminuye en la mayor parte de los músculos del cuerpo, una condición conocida como atonía muscular o parálisis muscular del sueño REM. En este estado, un mecanismo neuronal elimina la fuerza de casi todos los músculos, salvo los que intervienen en funciones necesarias, como las del corazón y los pulmones. Esto significa que el durmiente ya no puede moverse. Las neuronas motoras están completamente inhibidas. Es una forma de parálisis, pero que tiene sus ventajas y utilidad, porque los sueños vívidos acompañan esta fase, y sin ella, sin esta parálisis, el durmiente podría moverse mucho, sin saber que está en un sueño. También se ha observado que el uso de energía en el cerebro, medido por el metabolismo del oxígeno y la glucosa, aumenta significativamente durante el sueño REM. Se vuelve similar o incluso supera la energía consumida en la vigilia. Por eso el sueño REM se llama sueño paradójico. Es paradójico en el sentido de que el cuerpo y el cerebro están en niveles de consumo energético similares a la vigilia, a pesar de la parálisis del cuerpo. No hay motivo para preocuparse por esta parálisis.
En cuanto despertamos, la inhibición de las neuronas motoras termina y recuperamos el control. Sin embargo, existe un estado llamado parálisis del sueño que puede producirse al quedarse dormido o al despertar. Durante estos episodios, la persona está consciente, pero no puede moverse ni hablar. También pueden presentarse alucinaciones, como sentir que alguien le toca o escuchar movimientos o voces, lo que puede provocar mucha ansiedad, ya que estas experiencias parecen completamente reales. No es un fenómeno poco común. Se estima que hasta el 50% de las personas pueden experimentar parálisis del sueño al menos una vez en la vida, mientras que alrededor del 5% tiene episodios frecuentes. Se cree que el mecanismo está relacionado con una alteración del sueño paradójico. De algún modo, la recuperación de las funciones motoras normales se retrasa, lo que produce la sensación de estar atrapado dentro del propio cuerpo. Los escépticos consideran que esto podría explicar algunos relatos de sucesos paranormales, como las abducciones extraterrestres. Las personas que cuentan estas experiencias son completamente sinceras, porque en realidad no estaban soñando, sino alucinando mientras estaban despiertas, lo cual es una experiencia muy diferente. Y al mismo tiempo se encontraban paralizadas. Tal vez si algún día te sucede, lo mejor sea recordar que aunque no es algo que ocurre con frecuencia, tampoco es excepcional. No estás completamente paralizado. El hecho de que estés despierto y consciente significa que tu corazón sigue latiendo y que continúas respirando. Además, estos episodios suelen durar cuando máximo un par de minutos, así que todo estará bien. Durante la noche, a lo largo de varios ciclos de sueño de unos 90 minutos, se producen diversos episodios o fases de sueño REM. A medida que avanzan los ciclos, las fases del sueño REM tienden a durar más tiempo. Cuando las fases del sueño se registran mediante un EEG en una persona promedio que duerme entre 6 y 8 horas, se observan que los ciclos van cambiando. Las fases sucesivas del sueño tranquilo tienden a ser más breves y menos profundas, como indica la menor duración del sueño de ondas lentas. En cambio, el sueño paradójico dura cada vez más y tiene mayor probabilidad de terminar con un despertar. Entonces, ¿por qué existe esta fase de sueño REM? ¿Cuál es su función? Si durante ella ni el cerebro ni el cuerpo parecen descansar. ¿Y por qué se mueven los ojos durante esta fase? Una posible explicación es que los movimientos oculares estén relacionados con las imágenes visuales que se experimentan durante los sueños. Sin embargo, esta explicación no resulta del todo satisfactoria, porque se ha observado que las personas ciegas de nacimiento también mueven los ojos durante el sueño REM, aunque por lo general no experimentan imágenes visuales en sus sueños.
Otra hipótesis propone que los movimientos oculares son simplemente un efecto secundario del pensamiento de la memoria por parte del cerebro, pero este fenómeno todavía no se comprende por completo. A pesar del mayor consumo de energía y de la intensa actividad del cerebro y el cuerpo durante el sueño paradójico, esta fase parece ser biológicamente necesaria. En algunos experimentos se privó a varias personas del sueño REM mientras sus fases del sueño eran controladas mediante un EEG. Se les despertaba cada vez que comenzaban el sueño REM. Cuando el experimento terminó y pudieron dormir sin interrupciones, sus fases de sueño REM fueron más largas, como si estuvieran recuperando el tiempo perdido. La privación del sueño REM también se ha relacionado con irritabilidad, ansiedad y dificultades para mantener la concentración. Por lo tanto, el sueño REM es importante tanto desde el punto de vista biológico como psicológico, aunque todavía no se sabe exactamente por qué ni de qué manera. Existen diversas hipótesis al respecto. Podría ser importante para la conservación de ciertos tipos de recuerdos relacionados con el espacio o las emociones. Por ejemplo, se ha observado que en las ratas el sueño REM tiende a durar más después de sesiones intensivas de aprendizaje, como si necesitaran procesar los conocimientos adquiridos. Por otro lado, los estudios realizados con unas pocas personas que padecen una privación crónica del sueño REM debido a lesiones cerebrales que les impiden entrar en esta fase o permanecer en ella, mostraron que su memoria no se veía afectada de manera significativa a largo plazo. Otra teoría propone que el sueño REM actúa como una especie de simulación neuronal. Su función sería crear y mantener conexiones neuronales en el cerebro. Un argumento a favor de esta idea es que el sueño REM ocupa una proporción mucho mayor del sueño justo después del nacimiento y disminuye con la edad. En los recién nacidos podría contribuir a que el cerebro en desarrollo establezca nuevas conexiones. Otras teorías están relacionadas con la evolución. El sueño REM podría ser una transformación producida hace millones de años de un conocido mecanismo defensivo llamado reflejo de inmovilidad tónica. Diversos animales pueden fingir estar muertos como último recurso ante un depredador. Sus cuerpos quedan repentinamente inmóviles y rígidos, lo que les da la apariencia de haber muerto. Por supuesto, los seres humanos y muchos otros animales con sistemas nerviosos complejos no recurren a este mecanismo de la misma manera, pero existen varias similitudes entre el sueño REM y la inmovilidad tónica, la parálisis, los cambios de temperatura y la actividad en las mismas regiones del cerebro.
El sueño REM podría ser una adaptación evolutiva heredada de formas de vida antiguas, aunque ya no cumpla una función defensiva. Otra hipótesis, también relacionada con la evolución y la defensa, sostiene que el sueño REM podría servir para reactivar periódicamente a los animales y a los seres humanos, permitiéndoles examinar su entorno en busca de posibles depredadores. Antes les comenté que el sueño suele terminar con un breve despertar antes de que comience un nuevo ciclo. Esto no explica la parálisis muscular y, si su función fuera facilitar la huida ante un depredador, incluso parecería contradictorio. Pero tal vez esta parálisis impida que el animal se mueva y atraiga la atención de forma involuntaria antes de estar completamente despierto. Es una posibilidad, pero lo cierto es que no sabemos exactamente por qué existen estas fases de sueño REM ni qué función cumplen, si es que cumplen alguna. Sin embargo, para nosotros, el aspecto más notable de esta fase es la intensidad de los sueños. Así que hablemos ahora de los sueños. Los sueños no se producen únicamente durante el sueño paradójico. También pueden aparecer durante las fases del sueño tranquilo, aunque son menos frecuentes, menos vívidos. Además, es mucho más probable que recordemos los sueños del sueño REM, porque normalmente nos despertamos brevemente al terminar esta fase. Los sueños no son fáciles de definir. Todos sabemos, en términos generales, qué son, por qué se manifiestan como historias o al menos como una sucesión de imágenes, ideas, emociones y sensaciones que aparecen en la mente. Más allá de estas sensaciones e imágenes, el sueño en sí podría ser un efecto secundario de algún otro proceso. Los sueños también son profundamente personales y están relacionados con nuestras vidas. Soñamos con elementos que conocemos o que parecemos crear a partir de cosas conocidas. Sin embargo, resulta difícil relatar un sueño como si se tratara de una película o una historia que acabamos de ver. Los sueños también están llenos de emociones y dentro de ellos parece que pensamos. La mayor parte del tiempo, mientras soñamos, no somos conscientes de qué estamos soñando. Solo cuando recordamos un sueño, podemos tomar cierta distancia y examinarlo desde fuera. He dicho la mayor parte del tiempo, porque también existen los sueños lúcidos, de los que les hablaré más adelante. Existen distintas formas de estudiar los sueños y todas ellas aportan observaciones interesantes. Se pueden abordar desde la neurobiología, preguntándonos qué ocurre de manera física y medible cuando una persona sueña. También se pueden estudiar desde la psicología y la psiquiatría, prestando más atención a su contenido, su contexto y sus posibles significados y funciones. Aunque quizá no todo tenga un significado, y los sueños podrían ser el resultado de una activación cerebral
aleatoria que nuestra mente organiza para darles una aparente lógica o importancia. También existe una perspectiva cultural. Los sueños forman parte de la experiencia humana y que desde la antigüedad se les ha atribuido una amplia variedad de funciones y significados. En lo que respecta a la biología y a las neurociencias, ya hemos visto que las distintas fases del sueño están controladas por el cerebro y que, según la fase, las regiones cerebrales activas y los tipos de neurotransmisores implicados son muy diferentes. Por ello, una de las preguntas centrales de la investigación sobre el sueño es qué parte del cerebro genera la experiencia de soñar. Cuando estamos despiertos, gran parte de las imágenes internas que aparecen en nuestra mente y que nos ayudan a razonar, planificar y preparar nuestras acciones están controladas desde la parte frontal del cerebro, en una región llamada corteza prefrontal lateral. Esta parte del cerebro actúa como una especie de titiritero o procesador, combinando objetos almacenados en la memoria para formar nuevas asociaciones. Sin embargo, durante la fase del sueño, en la que los sueños son más intensos, es decir, durante el sueño REM, la corteza prefrontal lateral permanece inactiva. Esta región parece no ser esencial para los sueños, ya que en las personas que han sufrido daños cerebrales en esta zona, la experiencia de soñar no parece alterarse. No está claro cómo aparecen las imágenes o las sensaciones en nuestra percepción durante el sueño REM, ni en qué parte del cerebro se originan. Es posible que otras regiones cerebrales distintas de la corteza prefrontal asuman la tarea de elaborar imágenes más o menos coherentes. Como esta no es su función principal y no son las regiones que normalmente se encargan del razonamiento y la planificación, podrían establecer asociaciones diferentes, lo que daría a los sueños su carácter a veces irreal o ilógico. Sin embargo, los sueños no flotan en la mente separados de la materia. Es posible inhibirlos físicamente, bloqueando un neurotransmisor llamado dopamina. Por el contrario, un aumento de la dopamina puede estimular sueños muy vívidos y también pesadillas. Desde un punto de vista biológico, una pesadilla o un mal sueño no constituye un fenómeno distinto. Es simplemente un sueño especialmente vívido que puede provocar una fuerte respuesta emocional de miedo, tristeza o ansiedad. Además de las causas psicológicas que suelen predominar cuando una persona tiene pesadillas recurrentes, también existen factores físicos que pueden provocarlas o favorecerlas. Por ejemplo, dormir en una postura incómoda, aunque no será su caso, ya que al principio les pedí que adoptaran una posición cómoda. O tener fiebre pueden influir.
Incluso comer antes de acostarse puede afectar los sueños, porque aumenta el metabolismo del cuerpo y la actividad cerebral. Otra prueba de que los sueños se generan en el cerebro y no pueden existir sin un sustrato material es la observación de que las personas que sufren daños en una región cerebral llamada lóbulo parietal suelen dejar de soñar. Pueden continuar viviendo y durmiendo con normalidad e incluso pasar por las fases del sueño paradójico, pero los sueños dejan de producirse. Una teoría de la neurobiología basada en este tipo de observaciones sostiene que los sueños son una reacción a la actividad que se produce tanto dentro como fuera del cuerpo. Puede haber cambios de temperatura, por imperceptibles que sean, además de distintas sensaciones físicas. Estas señales llegan al cerebro, donde las regiones que permanecen activas intentan darles un sentido. El resultado sería el sueño, que en este caso se produciría casi de manera accidental. Los sueños serían un producto secundario de la actividad cerebral, mientras las regiones que normalmente procesarían esas señales permanecen inactivas. Aún así, cuando recordamos nuestros sueños, a menudo podemos reconocer en ellos muchos elementos tomados de nuestra propia vida, personas, situaciones, lugares, emociones, temores, esperanzas. Por esta razón, la idea de que los sueños son importantes para estudiar y comprender la mente humana es casi tan antigua como la psicología científica. Algunas de las primeras teorías generales sobre los sueños fueron desarrolladas a finales del siglo XIX por Sigmund Freud. En un principio, Freud sostuvo que el contenido de los sueños estaba impulsado por deseos inconscientes. Según la estructura de la mente que describió, nuestro yo consciente sería tan solo una de sus capas. Por debajo o detrás de ella existiría la mente inconsciente, que en ocasiones entraría en conflicto con la mente consciente, o se manifestaría en determinadas situaciones en las que esta última se encuentra, por así decirlo, dormida, como durante la hipnosis o los sueños. Hubo un periodo del siglo XX en la que las teorías freudianas, que iban mucho más allá de la interpretación de los sueños, gozaron de una considerable popularidad tanto dentro como fuera de la comunidad científica. Sin embargo, durante las últimas décadas han perdido gran parte de su influencia debido a las críticas dirigidas contra sus métodos y a los estudios experimentales modernos, cuyos resultados tienden a contradecir sus teorías. Uno de los principales problemas de las teorías de Freud y en términos más generales de la práctica del psicoanálisis que él inició es que nunca se basaron en estudios clínicos realizados con muestras amplias de personas. Freud elaboró sus teorías a partir de un número reducido de pacientes y sus seguidores procedieron de una manera similar. En las ciencias humanas,
no es posible crear experimentos en los que se controlen todos los parámetros, como puede hacerse en la física o en la biología. Sin embargo, sigue siendo posible aplicar un método científico. En psicología o sociología, por ejemplo, se pueden demostrar ciertos fenómenos mediante el uso de estadísticas obtenidas a partir de muestras amplias. En historia, una teoría puede sostenerse con documentos, hechos y otros elementos concretos. En el caso de las teorías de Freud, no encontramos nada parecido. Se presentan como una construcción intelectual basada en conceptos que podrían describir algún aspecto de la realidad, o quizás no. En cualquier caso, se trata de conceptos invisibles e imposibles de medir. Una forma de demostrar que existen y que es posible actuar sobre ellos sería comprobar que pueden aplicarse a determinados tratamientos o prácticas y que producen efectos de manera sistemática. Sin embargo, esto nunca se demostró a una escala suficiente como para considerarlo un enfoque científico. Esta es una de las razones por las que Freud ha perdido gran parte de su influencia entre psicólogos y psiquiatras. Sus teorías se encontraban, en cierto modo, en la intersección entre la ciencia y la literatura, y exigen aceptar su descripción de la mente sin que existan pruebas de que sea algo más que una creación intelectual basada en unos pocos casos. Pero los casos aislados son anécdotas, no datos. De hecho, a lo largo del siglo XX, numerosos psicoanalistas propusieron distintas teorías sobre los sueños. Para Carl Jung, un psicoanalista suizo, los sueños eran mensajes del inconsciente destinados a ayudar al soñador a resolver problemas emocionales. Otra teoría, desarrollada por Fritz Perls, sostenía que los sueños eran proyecciones de partes del propio soñador que habían sido ignoradas, rechazadas o reprimidas. Todas estas teorías ofrecen perspectivas diferentes y resultan intelectualmente estimulantes. Sin embargo, al igual que ocurre con las teorías de Freud, los escépticos se preguntan qué pruebas existen de que estas ideas sean algo más que el producto de la imaginación de sus autores. Tanto si decidimos aceptar como rechazar las teorías de Freud y de otros psicoanalistas, quizás el valor de su trabajo resida sobre todo en la invitación a mirar más allá de lo evidente cuando se trata de la mente humana. Introdujeron la idea, hoy ampliamente aceptada, de que nuestra voluntad y el funcionamiento de nuestra mente no son necesariamente lo mismo. Tenemos impulsos ocultos, recuerdos reprimidos y emociones que no son racionales y que pueden proceder de lugares que desconocemos. Todo esto constituía un continente inexplorado antes de Freud y de algunos de sus predecesores del siglo XIX. Ellos abrieron una ventana a la complejidad de la mente humana y comenzaron a buscar respuestas. En ese sentido, la psicología y la psiquiatría modernas tienen, al menos,
una deuda de gratitud con Freud. Y hablando de psicología, los psicólogos también se interesan por los sueños, aunque la mayoría de las veces desde una perspectiva con un enfoque diferente. No se trata tanto de lo que los sueños significan o revelan, sino de por qué soñamos y a qué necesidad responden, si es que responden a alguna. También en este caso existen teorías que, en cierto sentido, son difíciles de demostrar, pero que ofrecen mucho en qué pensar. Una primera teoría sostiene que los sueños son una herramienta útil para mejorar la capacidad de la mente de satisfacer las necesidades humanas durante la vigilia. Esta idea se basa en la teoría de que poseemos patrones mentales que nos ayudan a resolver problemas y a comprobar qué funciona y qué no en nuestra vida despierta. Los sueños serían una forma de que la mente pusiera a prueba nuevos patrones para perfeccionarse, en el sentido de adaptarse mejor a la supervivencia y a la satisfacción de nuestras necesidades. Dicho de otra manera, los sueños contribuirían a seleccionar estructuras mentales eficaces para reorganizar con el tiempo nuestra mente o consolidar las estrategias que dan mejores resultados. Esta teoría parte de la idea de que los sueños desempeñan un papel en la evolución. Serían una característica evolutiva que mejora nuestra capacidad de supervivencia. Algunos psicólogos han propuesto que, tanto en nuestra especie como en muchas otras, los sueños evolucionaron como una forma de simular amenazas. Su función sería reproducir esos peligros y permitirnos practicar continuamente cómo enfrentarnos a ellos. Un argumento a favor de este enfoque es que, según amplias muestras de relatos de sueños, las personas afirman que en ellos aparecen muchos más acontecimientos amenazantes de los que encuentran en la vida real. Además, la mayoría de las veces el soñador reacciona ante esas amenazas, ya sea huyendo o enfrentándose a ellas. Así, según esta teoría, los sueños nos permitirían ensayar situaciones amenazantes, quizás relacionadas con peligros físicos o emocionales. Nos ayudarían a anticiparlos y procesarlos. Otra teoría sostiene que los sueños son una especie de gimnasia mental. Recombinan distintos elementos de manera que mantienen flexible el procesamiento de la información en el cerebro. Fomentarían la creatividad y en ese sentido nos ayudarían a prosperar tanto como individuos como especie. Sin embargo, también hay numerosos psicólogos que admiten que los sueños probablemente sean solo un producto secundario de la fisiología, una especie de residuo de un sistema diseñado quizá para pensar y descansar. Existe un estudio de investigación muy amplio sobre el contenido de los sueños, realizado en una universidad de Ohio entre las décadas de 1940 y 1980. Se recopilaron más de 50.000 relatos de sueños. A partir de esta extensa muestra,
Se observó que las imágenes de los sueños suelen mezclar distintos lugares, personas y objetos que el soñador reconoce de sus recuerdos y experiencias, y que estos elementos se combinan o se transforman unos en otros. Las conversaciones, por su parte, suelen adoptar formas extrañas o exageradas. Otro hallazgo es que las personas ciegas de nacimiento no tienen sueños visuales. El contenido de sus sueños está relacionado con los demás sentidos. Las emociones descritas son predominantemente negativas y la más frecuente es la ansiedad. También aparecen emociones positivas, como la felicidad. Por definición, estos datos se basan en lo que las personas cuentan y recuerdan, por lo que es posible que las emociones negativas sean más fáciles de recordar. Los temas sexuales están presentes, pero ocupan un lugar secundario. Representan en promedio no más del 10% del contenido y tienden a disminuir con la edad. Resulta interesante que una pequeña minoría afirme soñar únicamente en blanco y negro. Esta proporción era mayor en generaciones anteriores y llegaba hasta el 25% entre las personas que durante su infancia solo estuvieron expuestas al cine y la televisión en blanco y negro. Mucho antes de que los sueños se estudiaran de manera sistemática o se comprendieran desde la neurobiología, ejercieron una gran influencia cultural y religiosa en las sociedades humanas. Entre los pueblos de la antigüedad que dejaron testimonios escritos se encuentran los sumerios, los asirios y los egipcios. Sus creencias variaban, pero en general consideraban que los sueños eran mensajes de los dioses, semejantes a oráculos. Podían anunciar acontecimientos futuros o mostrar al soñador el camino correcto. En la India y China, los sueños se interpretaban con frecuencia como un viaje del alma fuera del cuerpo durante el sueño. Una parte del alma permanecía en el mundo material, mientras que otra quedaba libre para viajar al reino de los sueños. Curiosamente, en ambas civilizaciones también se plantearon preguntas sobre la verdadera naturaleza de los sueños. Durante el primer milenio antes de nuestra era, algunos autores sostenían que los sueños eran simplemente una expresión de los deseos internos. Este es precisamente el enfoque que llegó a predominar en Occidente durante los siglos XIX y XX y que todavía conserva una gran popularidad en el público. Los antiguos griegos y romanos también adoptaron esta doble perspectiva, influidos por otras culturas. Al principio, creían que los sueños eran mensajes enviados por los dioses, quienes visitaban a las personas mientras dormían. Sin embargo, en siglos posteriores, varios autores sostuvieron que las visiones de los sueños eran producidas por los pensamientos, las conversaciones o las preocupaciones que las personas habían tenido durante el día. También propusieron que eran los propios seres humanos
quienes generaban sus sueños. En las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, existió durante mucho tiempo la tradición de considerar que los sueños estaban vinculados con lo divino, que podían transmitir mensajes o inspiraciones, mientras que los malos sueños podían estar inspirados por el diablo o por los demonios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparecen con frecuencia relatos de sueños que proporcionan inspiración divina. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta insistencia en el significado de los sueños fue perdiendo importancia. En la época moderna, los sueños despiertan mucha menos preocupación. Desde tiempos antiguos, también interesaron a los filósofos y los llevaron a cuestionar la naturaleza de aquello que consideramos el mundo real. Algunos llegaron a la conclusión de que lo que llamamos mundo real o realidad podría ser simplemente una ilusión. Todos conocemos esta hipótesis, ya que constituye la base de la idea de que vivimos dentro de una simulación, como ocurre, por ejemplo, en las películas de Matrix. Sin embargo, Matrix no es más que una versión moderna de una idea muy antigua. Su primera mención conocida aparece en un texto chino del primer milenio antes de nuestra era. También fue discutida en el hinduismo y Descartes introdujo esta idea en la filosofía occidental durante el siglo XVII. En la antigüedad los sueños solían considerarse neutrales o positivos, porque podían transmitir mensajes de los dioses. Sin embargo, durante la Edad Media, la tradición cristiana evolucionó hacia una interpretación más negativa y severa de los sueños. Cada vez se los consideraba más como algo maligno e inspirado por el diablo, una visión que también pasó al protestantismo al comienzo de la Reforma. Todo esto debe situarse en su contexto. Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento aumentó la preocupación por la influencia del mal y de los demonios en el mundo, y se intentaba identificarlos y perseguirlos activamente. En este periodo se multiplicaron las casas de brujas y aumentó la influencia de las inquisiciones religiosas. Por defecto, los fenómenos inexplicables o cualquier cosa considerada anormal podía interpretarse como algo maligno o al menos algo sospechoso. Paralelamente a las tradiciones religiosas, también se desarrolló y evolucionó a lo largo de los siglos un motivo literario o recurso narrativo en el mundo de los sueños. Se trata de otro mundo en el que las reglas de la realidad quedan suspendidas y el personaje es transportado a un entorno maravilloso e imprevisible. Este recurso también es muy antiguo y ya aparecía en la antigüedad. Estuvo presente en los relatos medievales y alcanzó una gran popularidad a partir del siglo XIX. Basta pensar en Alicia en el País de las Maravillas, en Lovecraft o en la Historia Interminable. Hoy existen numerosos ejemplos, tanto en la fantasía
como en otros géneros de ficción de la cultura popular. Los sueños se representan casi siempre como expresiones de los deseos y los temores del soñador. Esta visión sigue estando muy influida por las primeras teorías de Freud. En cierto modo, es difícil evitarlo en la ficción porque solo se describen o se muestran aquellos elementos que aportan algo a la historia, es decir, que tienen importancia. Por eso, cuando aparecen sueños, deben tener algún significado. Tienen que transmitir una especie de mensaje o profecía o revelar algo sobre un personaje. Como hemos visto a lo largo de nuestra historia de esta noche, el sueño es un estado diferente de conciencia. En el lenguaje cotidiano podríamos decir que estamos inconscientes cuando dormimos, pero no se trata de una inconsciencia completa, porque todavía podemos reaccionar a los estímulos y despertarnos con rapidez. Existen estados de inconsciencia mucho más profundos, como el coma, en el que la persona no responde a los estímulos externos. El sueño no alcanza ese nivel de profundidad, por lo que se considera un estado alterado de conciencia. Para terminar, les hablaré de otros dos estados de conciencia relacionados con el sueño, que también forman parte de este espectro: el sonambulismo y los sueños lúcidos. El sonambulismo es un fenómeno que parece paradójico, porque combina el sueño y la vigilia al mismo tiempo. Siempre se produce durante el sueño de ondas lentas. Como recordarán, entre las distintas fases del ciclo del sueño de las que hablamos antes, existe un periodo de sueño tranquilo o sueños sin movimientos oculares rápidos, durante el cual pasamos por tres etapas diferentes. El sueño de ondas lentas corresponde a la última y más profunda de ellas, antes de pasar al sueño paradójico, caracterizado por los movimientos oculares rápidos. La causa del sonambulismo se desconoce. ¿Podría existir una predisposición genética o estar relacionado con el efecto de uno o varios neurotransmisores u hormonas? Por lo cierto es que estas son solo hipótesis. Hasta ahora no se ha identificado ninguna causa probable. Por alguna razón, la persona dormida comienza de pronto a realizar actividades que normalmente se llevan a cabo en un estado de plena conciencia. La mayoría de las veces se trata de acciones sencillas, como hablar o incorporarse en la cama. Sin embargo, en algunos casos puede realizar tareas más complejas, como ir al baño, limpiar o comer. Se han registrado episodios con una duración de entre 30 segundos y 30 minutos. En casos poco frecuentes, el sonambulismo puede ser peligroso, porque la percepción del entorno y la capacidad de juicio de la persona están alteradas. Se han realizado estudios sobre su frecuencia. Es un fenómeno poco común, pero no extraordinario. Entre el 4 y el 10% de las personas podría experimentar al menos un episodio a lo largo de su vida. Otro estudio ha observado que es más frecuente en los niños que en los adultos.
Otro estado de conciencia sorprendente es el sueño lúcido, nombre que recibe un tipo de sueño en el que el soñador se da cuenta de que está soñando, pero el sueño no termina. Esto puede permitirle ejercer cierto control sobre él y situarlo en un equilibrio frágil o pasajero, ya que puede despertarse en cualquier momento. Sin embargo, en ocasiones este estado puede prolongarse. La existencia de los sueños lúcidos está documentada desde hace mucho tiempo. Los primeros budistas cultivaban este estado de conciencia y los filósofos griegos también hablaron de él. La investigación científica sobre este fenómeno comenzó en el siglo XX. Los estudios mostraron que los sueños lúcidos podían producirse durante el sueño REM, quizás gracias a ciertos neurotransmisores presentes en cantidades superiores a las habituales, en este caso, uno llamado acetilcolina. Algunas regiones del cerebro que normalmente permanecen inactivas durante los sueños podrían activarse parcialmente, lo que permitiría a la persona dormida darse cuenta de que está soñando. Sin embargo, por su propia naturaleza, este fenómeno resulta difícil de investigar, ya que todo se basa en los relatos de las personas y no es un estado fácil de reproducir en experimentos. Otros investigadores han sugerido que el sueño lúcido quizá no sea realmente un estado de sueño, sino un breve estado de vigilia, cuando la persona se encuentra en el límite entre sueño y la conciencia, lo que sinceramente se interpreta como un sueño podría ser en realidad el producto de la imaginación durante ese estado fugaz que aparece al comienzo mismo del despertar. Hemos llegado al final de nuestra historia de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir y aprender más sobre este tema tan fascinante. Por ahora, ya puedes dejarte ir y dormir. O puedes seleccionar otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.